Mi hijo me arrebató el pase de abordar de la mano y señaló la puerta automática de salida con la barbilla, como si yo fuera un perro estorbando en el pasillo. Soy Baudilia, tengo 71 años, fui profesora de historia por 4 décadas y este viaje era mi sueño dorado. Lo que mi hijo Roberto ignoraba es que la tarjeta de crédito que pagó por ese lujo lleva mi firma y mi rencor. El aire acondicionado del aeropuerto internacional me calaba los huesos, pero no tanto como la frialdad en la mirada de mi propio hijo. Habíamos llegado con 3 horas de anticipación, tal como a mí me gusta, con las maletas perfectamente pesadas y etiquetadas. El bullicio de la terminal era para mí una música celestial. El sonido de las ruedas de las maletas sobre el piso pulido, los anuncios por los altavoces en idiomas que apenas entiendo pero que suenan a promesa, el olor a café caro y a perfume de duty free. Todo gritaba París. Todo gritaba que, por fin, después de años de tiza, pizarrones verdes y corregir exámenes hasta la madrugada, yo iba a ver la Torre Eiffel con mis propios ojos velados por las cataratas incipientes. Roberto iba delante, empujando el carrito con las 4 maletas grandes. A su lado iba Carla, mi nuera, que llevaba puestas unas gafas de sol oscuras, aunque estábamos bajo techo, tecleando furiosamente en su celular sin dignarse a mirarme. Yo iba un paso atrás, apretando contra mi pecho el bolso donde guardaba mi pasaporte como si fuera una reliquia sagrada. Me sentía ligera, a pesar de mis rodillas desgastadas. Me había comprado un abrigo nuevo, color camello, muy elegante, y unos zapatos cómodos especiales para caminar por los campos elíseos. «Mamá, apúrese, que la fila de documentación preferente está avanzando», me había dicho Roberto minutos antes, con ese tono de impaciencia que usa cuando cree que no lo escucho bien. Yo sonreí. Pensé que su nerviosismo era por la emoción del viaje. Después de todo, yo los estaba invitando. El viaje de la vida. Les dije cuando les entregué los itinerarios impresos en la cena de Navidad. Todo pagado. Vuelos en primera clase, hotel con vista al río Sena, cenas en barcos. Todo salió de mis ahorros de toda la vida y de la venta de un terreno que mi difunto esposo, que en paz descanse, había guardado para nuestra vejez. Como él ya no estaba, quise compartir esa abundancia con mi único hijo y su esposa. Llegamos a la cinta divisoria. La señorita de la aerolínea, impecable con su pañuelo de seda al cuello, nos hizo señas para avanzar. Fue ahí, justo en ese límite invisible entre la vida cotidiana y la aventura soñada, donde el mundo se detuvo. Roberto se giró bruscamente. No había cariño en sus ojos, solo una determinación dura y pragmática que me heló la sangre. Extendió la mano no para ayudarme, sino para exigir. «Dame el boleto, mamá», dijo, seco. Yo, ingenua, pensé que quería ayudarme con el trámite. Se lo extendí con mano temblorosa, sonriendo como una tonta. Él lo tomó, pero en lugar de ponerlo junto al suyo y al de Carla sobre el mostrador, se lo metió en el bolsillo interior de su saco. «¿Qué haces, hijo?», pregunté, sintiendo una punzada extraña en el estómago. Roberto suspiró, como quien tiene que explicarle una lección difícil a un niño lento. Carla dejó de mirar el celular y se cruzó de brazos, mirando hacia otro lado, masticando chicle con la boca abierta. «Mamá, escúchame bien», dijo él, bajando la voz para que la gente de la fila no escuchara, aunque su tono era filoso como un bisturí. «Tú no vas a ir a París». El ruido del aeropuerto pareció apagarse. Solo escuchaba el zumbido de mi propia presión arterial subiendo a mis oídos. «¿Cómo?», balbuceé. «Pero si ya estamos aquí, las maletas, mi abrigo». «Mírate, mamá», me interrumpió, señalándome de arriba a abajo con desprecio. «Apenas puedes caminar rápido. Te vas a cansar en 2 horas. Vas a ser una carga. Carla y yo queremos disfrutar. Es nuestra segunda luna de miel, prácticamente. No podemos andar arrastrando una silla de ruedas o parando cada 10 minutos para que vayas al baño». «Pero yo camino bien, Roberto. Yo hago mis caminatas diarias en el parque». Intenté defenderme, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. La humillación empezaba a subirme por el cuello. Fue entonces cuando soltó la frase que se me quedaría grabada como hierro candente. Me puso una mano en el hombro, no para consolarme, sino para empujarme levemente hacia atrás, fuera de la fila. «Además, alguien tiene que quedarse.
No conseguimos a nadie de confianza, así que toma un taxi y regresa a la casa. Quédate cuidando a los gatos. El Misu necesita su medicina y sabes que a la sombra no le gusta la comida seca. ¿Los gatos? Repetí, incrédula. ¿Me estaba cambiando París por dos gatos que ni siquiera eran míos, sino de ellos? Sí, los gatos. Hazte útil, mamá. Ya estás grande para estos trotes. Nosotros te traeremos un llavero o algo. Ahora vete, que nos haces perder el turno. Carla soltó una risita nerviosa y por fin habló. Ay, suegra, no haga drama. Mejor para usted. Estará tranquila en el sofá viendo sus novelas. París es muy sucio y hay mucha gente. Le hacemos un favor. Roberto se dio la vuelta, dándome la espalda. Tomó las maletas, incluida la mía, esa maleta roja, donde yo llevaba mis mejores vestidos y mi diario de viaje, y avanzó hacia el mostrador. Ni siquiera me miró una última vez. Simplemente me descartó. Me borró de la ecuación como si yo fuera un error de cálculo en su plan perfecto. Me quedé allí, parada en medio del flujo de gente, con mi bolso apretado contra el pecho y el corazón hecho pedazos. La gente pasaba a mi alrededor, esquivándome. Algunos me miraban con lástima. Una viejita abandonada en la fila, con los ojos llorosos y vestida de gala para un viaje que no haría. Sentí una vergüenza tan profunda que quise que el piso de granito se abriera y me tragara. ¿Cómo había criado a un ser tan egoísta? Yo, que le enseñé a caminar, que le pagué la universidad con horas extras, que cuidé de él cuando tuvo aquella fiebre que casi se lo lleva. Yo, Baudilia, la maestra respetada, la mujer que explicaba la Revolución Francesa con pasión, ahora reducida a cuidadora de gatos. Mis piernas flaquearon. Busqué con la mirada una banca, pero todas estaban ocupadas. Me apoyé en una columna fría. La imagen de Roberto y Carla riendo con la azafata mientras entregaban sus pasaportes se veía borrosa a través de mis lágrimas. Estaban facturando. Se iban. Se iban con mi dinero, con mi sueño y con mi dignidad. Vete a casa, me había dicho. Hazte útil. La palabra útil resonó en mi cabeza. Durante años, desde que me jubilé, me habían hecho sentir que mi única utilidad era servirles, cuidar la casa cuando salían, prestarles dinero para el coche nuevo, cocinar los domingos para que no gastaran. Me habían convencido de que yo era vieja, lenta y torpe. Y yo, por amor, por no querer ver la realidad, les había creído. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. La tela áspera de mi abrigo nuevo me raspó la piel y ese pequeño dolor me despertó. Respiré hondo. El aire olía a combustible de avión y a café quemado. Miré hacia la salida, hacia donde estaban los taxis. Sería tan fácil obedecer, irme a casa, ponerme la bata vieja, servirle comida a los gatos y llorar en silencio mientras ellos brindaban con champán en el avión. Eso es lo que haría la Baudilia de ayer, la madre abnegada, la víctima. Pero entonces mi mano derecha, casi por instinto, se metió dentro de mi bolso y tocó la billetera de cuero. Mis dedos rozaron el plástico frío de mis tarjetas. Recordé el momento en la agencia de viajes hace 3 meses. Roberto quería usar su tarjeta para acumular puntos, pero, lamentablemente, no tenía fondos suficientes. Yo saqué la mía. La tarjeta negra, la exclusiva, esa que me ofreció el banco por tener mis ahorros de toda la vida con ellos. Yo pago todo, no se preocupen, dije ese día con orgullo. Todo. Absolutamente todo estaba a mi nombre. Los boletos de avión, la reserva del hotel de 5 estrellas, los tours privados, incluso el seguro de viaje. Miré de nuevo hacia el mostrador. Roberto y Carla ya no estaban allí. Habían pasado el primer filtro y se dirigían hacia seguridad. Se veían tan confiados, tan dueños del mundo, caminando con esa arrogancia de quienes creen que los padres son recursos inagotables y desechables. Creen que soy una anciana senil que no sabe cómo funciona el mundo moderno. Creen que me iré a casa a llorar. Una calma extraña, fría y metálica, reemplazó mi angustia. No era odio, era algo más potente, era claridad. Soy profesora de historia. Sé perfectamente que los imperios más grandes caen cuando subestiman a los que consideran débiles. Sé que María Antonieta perdió la cabeza por no entender que el pueblo tenía hambre y poder. Y mi hijo Roberto acababa de cometer el error histórico de su vida.
Subestimar a la mujer que le enseñó a leer y a escribir. Me alicé el abrigo. Me acomodé el cabello gris que se había despeinado con el ajetreo. Levanté la barbilla. Ya no me dolían las rodillas. De hecho, sentí una fuerza en las piernas que no había sentido en 20 años. No caminé hacia la salida. Di media vuelta y mis pasos resonaron firmes, taconeando con autoridad sobre el piso brillante. No fui hacia la fila de documentación donde ellos habían estado. Fui directo hacia el mostrador principal, el que tiene el letrero grande y luminoso que dice «Ventas y atención al cliente, gerencia». Había una fila corta. Esperé mi turno con la paciencia de quien ha vigilado exámenes de 2 horas en silencio absoluto. Cuando el joven del mostrador me llamó, no me vio llorando. Vio a una señora mayor, elegante, con una mirada de acero. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», preguntó el joven, amable. Saqué mi pasaporte, mi identificación oficial y, lo más importante, la tarjeta de crédito negra. La puse sobre el mostrador con un golpe suave pero definitivo. El sonido fue seco, como el de un mazo de juez dictando sentencia. «Buenos días, joven», dije con mi voz de maestra, esa que usaba para silenciar un aula de 50 adolescentes alborotados. «Necesito hacer una gestión urgente sobre 3 boletos a París comprados con esta tarjeta. Soy la titular de la cuenta y la pagadora de la reserva completa». El joven tecleó algo en su computadora y asintió al ver la categoría de mi tarjeta. «Claro que sí, señora Baudilia. Veo la reserva aquí. 3 pasajeros. Usted, el señor Roberto y la señora Carla. El vuelo sale en...». Miró su reloj. 45 minutos. Ya han hecho el check-in. ¿Cuál es el problema? Miré hacia el pasillo de seguridad por donde habían desaparecido mi hijo y mi nuera. Me imaginé sus caras sonrientes, quizás tomándose una selfie para subirla a las redes sociales con el título «Rumbo a París». «El problema», dije, mirándolo directamente a los ojos con una serenidad que asustaba, «es que ha habido un cambio de planes radical. Necesito cancelar los boletos de mis acompañantes inmediatamente». El joven parpadeó, sorprendido. «¿Cancelar? Pero señora, ya documentaron equipaje. Si cancelamos ahora, sus pases de abordar serán invalidados en la puerta de embarque y...». «Exactamente», lo interrumpí, esbozando una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Eso es exactamente lo que quiero. Quiero que cuando intenten subir a ese avión, la máquina suene en rojo. Quiero el reembolso total a mi tarjeta o un crédito a mi favor. No me importa la penalización. Pero esos 2 boletos deben dejar de existir ahora mismo». El empleado me miró con una mezcla de confusión y respeto. «Entendido. ¿Y su boleto, señora? ¿También lo cancelamos?». Hice una pausa. Pensé en los gatos. Pensé en mi casa vacía. Pensé en París. Y luego pensé en las maletas que Carla se había llevado, donde iba mi ropa. «Un momento», dije, mientras mi mente trazaba la estrategia final. «No cancele el mío todavía. Primero, asegúrese de que ellos no vuelen. Bórrelos del sistema. Que no quede ni rastro de su reserva». «Procediendo», dijo él, tecleando con rapidez. «Necesito su autorización y firma aquí». Firmé con pulso firme, sin que me temblara ni una letra. La B de Baudilia nunca había lucido tan grande y orgullosa. Mientras la tinta se secaba en el papel, sentí que me quitaba 100 kilos de encima. No era el peso de las maletas, era el peso de años de ingratitud. «Listo, señora. Los boletos de Roberto y Carla están cancelados. El sistema acaba de enviar la alerta a la puerta de embarque. Cuando escaneen sus códigos, se les denegará el acceso por cancelación del titular del pago». «Perfecto», murmuré. «¿Algo más?». «Sí», dije, revisando mi reloj. Faltaban 30 minutos para el abordaje. Tiempo suficiente. «Dígame, joven, ¿qué pasa con el equipaje cuando el pasajero no vuela por cancelación en puerta?». «Por seguridad, señora. El equipaje debe ser bajado del avión. No puede viajar una maleta sin su dueño. Tendrán que identificarla en la pista o en la zona de reclamo. Eso retrasará un poco el vuelo. Pero es el protocolo». Una satisfacción oscura me recorrió el cuerpo. No solo no irían a París, sino que tendrían que pasar la vergüenza de que los bajaran, de que buscaran sus maletas y de explicar por qué la vieja inútil tenía el poder de dejarlos en tierra. «Muy bien», dije guardando mi tarjeta. «Gracias por su eficiencia». Me di la vuelta. No me fui al área de taxis. Caminé hacia el control de seguridad.
Tenía mi pasaporte y mi pase de abordar digital en el teléfono, que afortunadamente Roberto no me había quitado porque las viejas no entienden de tecnología, pues esta vieja entendía lo suficiente. No iba a irme a casa a cuidar gatos. Iba a acercarme a la puerta de embarque. No para subir al avión, quizás, porque mi ropa se la habían llevado, pero sí para ver el espectáculo. Quería ver el momento exacto en que la realidad les golpeara en la cara. Quería ver la expresión de Roberto cuando el escáner hiciera ese sonido desagradable de error. Caminé hacia el filtro de seguridad con la cabeza alta. Por primera vez en años, no era la madre, ni la abuela, ni la viuda. Era Baudilia, la dueña de la tarjeta, la dueña del destino, y estaba a punto de darles la lección de historia más dolorosa de sus vidas. Crucé el arco de seguridad con el corazón latiéndome en la garganta, pero no por miedo, sino por una mezcla de adrenalina y esa extraña lucidez que te da la rabia cuando ya no tienes nada que perder. El oficial de seguridad, un muchacho robusto, con cara de aburrido, ni siquiera me miró 2 veces. Para él y para el resto del mundo, yo solo era una anciana inofensiva con un abrigo color camello y un bolso apretado contra el pecho. «Pase, madre, con cuidado», me dijo, haciéndome un gesto desganado con la mano. Madre. Esa palabra que antes me llenaba de orgullo, ahora me sabía a ceniza en la boca. Agradecí con un asentimiento leve y recogí mi bandeja de plástico gris. Mis pertenencias eran pocas. Mi teléfono celular, mi reloj de pulsera barato y el cinturón de viaje que llevaba oculto bajo la blusa, ese que Roberto se burló diciendo que era de viejitas paranoicas. ¡Qué ironía! Si hubiera sabido lo que llevaba ahí dentro, quizás me habría registrado él mismo antes de dejarme tirada como un trasto viejo. Caminé hacia la zona de las tiendas libres de impuestos. El brillo de las botellas de licor y los estantes de perfumes caros me mareó un poco. Busqué un rincón tranquilo, cerca de un ventanal enorme desde donde se veían los aviones estacionados como grandes pájaros metálicos esperando ser alimentados. Me senté en una silla rígida de metal y saqué mi teléfono. Mis manos, llenas de manchas de la edad y venas marcadas, se movieron con una agilidad que sorprendería a mi nuera Carla. Ella y Roberto siempre asumieron que la tecnología y yo éramos enemigas mortales. «Ay, suegra, deje eso, va a desconfigurar la tele», me decía Carla cada vez que yo agarraba el control remoto. «Mamá, no toques mi computadora, no vas a entender», repetía Roberto. Lo que ellos no sabían es que, desde que enviudé, me inscribí en los cursos gratuitos de la biblioteca municipal. Aprendí a usar la banca en línea, a descargar aplicaciones de viaje y a manejar el correo electrónico mejor que muchos de mis exalumnos. Desbloqueé la pantalla. El brillo estaba al máximo. Con las letras grandes, sí, porque la vista me falla, pero mi cerebro sigue intacto. Abrí la aplicación del banco. Ahí estaba la confirmación. Reembolso en proceso por cancelación de servicios aéreos. La cifra era alta, dolorosamente alta. Era el dinero de mi jubilación, de mis sacrificios, regresando a mi cuenta como un soldado leal que vuelve a casa. Luego, abrí la aplicación de la aerolínea. Ahí estaban los nombres. Pasajero. Baudilia, confirmado. Pasajero. Roberto, cancelado. Pasajero. Carla, cancelado. Ver esas letras rojas junto a sus nombres me provocó una sensación eléctrica en la nuca. No era venganza, me repetí a mí misma mientras observaba la pantalla. Era justicia histórica. Como profesora, siempre enseñé que toda acción tiene una reacción, y que los tiranos suelen caer por su propia arrogancia. Roberto y Carla habían actuado como tiranos domésticos, y ahora la guillotina invisible de la realidad estaba a punto de caer sobre sus cuellos. Pero entonces, una duda me asaltó. ¿Y ahora qué? Ellos tenían mi maleta grande, tenían mis vestidos, mis zapatos cómodos, mis cremas para la artritis. Yo estaba allí sentada con lo puesto y con mi bolso de mano. Toqué mi cintura, palpando el bulto del cinturón de viaje bajo la ropa. Ahí llevaba algo que ellos olvidaron en su prisa por deshacerse de mí, los euros en efectivo. 3.000 euros que había cambiado en el banco hace 2 semanas y que decidí llevar conmigo por si acaso, pegados al cuerpo, a la antigua. Además, en mi bolso de mano tenía mis medicinas básicas. Nunca viajo sin ellas en la cabina. Una costumbre que mi difunto esposo me inculcó. Tengo el dinero, tengo el pasaporte,
Tengo la presión arterial controlada, murmuré para mí misma. Me levanté y caminé hacia los monitores de salidas. Vuelo AF452 con destino a París. Puerta 18. Embarque en 20 minutos. Mientras avanzaba por el pasillo interminable, me vi reflejada en los cristales de una tienda de gafas de sol. Vi a una mujer pequeña, con el pelo blanco y corto, caminando con determinación. Durante los últimos 5 años, desde que me fui a vivir con ellos para no estar sola, esa mujer del reflejo se había ido encogiendo. Me había convertido en la sombra de la casa, en la que lava los platos en silencio mientras ellos ven series, en la que presta la tarjeta y no pregunta cuándo se la devolverán. Recordé la semana pasada. Roberto llegó a casa gritando porque no encontraba su camisa azul. Yo la había lavado y planchado y la había colgado en su armario, pero él no la vio. «Eres un desastre, mamá. Ya no sirves ni para ordenar un cuarto», me gritó. Yo bajé la cabeza y pedí perdón. Pedí perdón por haberle lavado la ropa. ¿En qué momento Baudilia, la mujer que organizó sindicatos de maestros en los 80, se convirtió en ese ratón asustado? El aeropuerto estaba lleno de gente. Familias corriendo, empresarios hablando por teléfono, parejas jóvenes besándose. Nadie me notaba. Para ellos, yo era parte del mobiliario. Y fue ahí donde comprendí mi verdadero poder, la invisibilidad. Roberto y Carla no estarían buscándome. Estarían seguros de que yo estaba en un taxi, llorando camino a casa para alimentar a sus gatos. No esperarían que yo estuviera a 50 metros de la puerta de embarque, observándolos. Su arrogancia era mi camuflaje. Creen que soy débil, lenta y dependiente. Creen que sin ellos no soy nada. Llegué a la sala de espera de la puerta 18. Me acomodé las gafas y busqué un asiento estratégico, detrás de una columna ancha decorada con publicidad de un banco internacional. Desde ahí tenía una vista perfecta del mostrador de la puerta y de la fila que empezaba a formarse. Y allí estaban. Los vi cerca de las ventanas, tomándose fotos. Carla hacía esas poses ridículas con la boca fruncida, levantando la pierna hacia atrás, mientras Roberto buscaba el mejor ángulo con el teléfono. Se veían felices, se veían triunfantes, se estaban riendo. Probablemente bromeaban sobre lo fácil que fue deshacerse de la vieja. «Ya verás qué bien nos la pasamos sin ella», imaginé que decía Carla. «Con lo que nos ahorramos en sus comidas podemos ir a comprar a las Galerías Lafayette». Sentí una punzada de dolor. No lo voy a negar. Es mi hijo. Es el niño que yo acuné, al que le curé las rodillas raspadas, al que le enseñé a respetar a los mayores. ¿Qué hice mal? ¿Fue el exceso de amor? ¿Fue darle todo lo que yo no tuve? Quizás mi error fue convertirme en su red de seguridad eterna, impidiendo que aprendiera a caer y levantarse solo. Pero el dolor dio paso rápidamente a la frialdad del estratega. Miré mi reloj. Faltaban 10 minutos para que iniciara el abordaje. Saqué de mi bolso un pequeño cuaderno de notas que siempre llevo conmigo. Es un hábito de maestra, anotar todo. Abrí una página nueva y escribí la fecha. Luego escribí: Operación París. La lección final. Me puse a evaluar mis recursos con la mente fría. 1. El boleto. Yo tengo un asiento en business class, fila 2A. Ellos tenían 2C y 2D. Esos asientos ahora estaban vacíos en el sistema. 2. El equipaje. Mi maleta roja estaba facturada a nombre de Roberto. Cuando lo detuvieran, tendrían que bajar todas las maletas ligadas a su reserva. Eso significaba que mi maleta también bajaría. No podría recuperarla hoy sin cancelar mi propio viaje. 3. El destino. París. Un lugar que conozco solo por los libros, pero que he recorrido 1000 veces en mi imaginación. ¿Podía irme yo sola? A los 71 años, sin mi ropa, a un país extraño, miré mis zapatos ortopédicos, cómodos. Miré mi abrigo, caliente. Toqué el dinero en mi cintura. Suficiente. ¿Por qué no? Susurré. La idea era aterradora y embriagadora a la vez. Siempre pensé que necesitaba a Roberto para viajar. «Mamá, tú no sabes inglés. Mamá, te vas a perder en el metro». Me habían convencido de mi propia inutilidad, pero pensándolo bien, ¿quién organizaba las excursiones escolares para 200 alumnos? Yo. ¿Quién manejó las finanzas de la casa cuando mi esposo enfermó? Yo. ¿Quién aprendió a usar el teléfono inteligente sola? Yo.
La voz de la azafata interrumpió mis pensamientos a través de los altavoces. Damas y caballeros, buenos días. Comenzaremos el embarque del vuelo AF452, con destino a París Charles de Gaulle. Invitamos a los pasajeros de primera clase, business y socios platinum a acercarse a la puerta. El momento había llegado. Vi cómo Roberto y Carla se levantaban de un salto, como si tuvieran resortes en los pies. Recogieron sus bolsos de mano de marca, regalos míos de la Navidad pasada, y se dirigieron hacia la fila prioritaria con esa actitud de dueños del mundo que tanto me dolía ver. Carla se acomodó el cabello y Roberto sacó los pases de abordar de su bolsillo, esos papeles que minutos antes me había arrebatado de las manos. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como un tambor de guerra. Me levanté de mi asiento detrás de la columna, pero no me acerqué. Me quedé parada, inmóvil, como un espectador en la primera fila de un teatro. Ellos avanzaron. Había una pareja delante de ellos. La azafata escaneó los códigos de la pareja. Bip, luz, verde. Pasaron. Ahora era el turno de mi hijo. Lo vi sonreírle a la señorita del mostrador con esa sonrisa encantadora que usa cuando quiere conseguir algo. Le extendió los 2 papeles. Carla estaba a su lado, mirando su teléfono, aburrida, esperando entrar al túnel para tomarse la foto en el asiento del avión con la copa de champán. La azafata tomó el boleto de Roberto y lo puso bajo el lector láser. El tiempo pareció detenerse. En mi mente, escuché el silencio previo a la tormenta. Yo sabía lo que iba a pasar, pero verlo era otra cosa. El escáner emitió un sonido grave, un zumbido largo y desagradable, muy diferente al bip alegre de los pasajeros anteriores. Una luz roja parpadeó en la pequeña pantalla del mostrador. Roberto frunció el ceño, confundido. «Debe ser un error de impresión», le dijo a la chica, con un tono de ligera molestia, como si ella tuviera la culpa. «Pruebe otra vez». La azafata, manteniendo la calma profesional, volvió a pasar el código. «Psst». Luz roja otra vez. Vi cómo la postura de Roberto cambiaba. Sus hombros se tensaron. Carla levantó la vista del teléfono, quitándose las gafas de sol. «¿Qué pasa, Beto?», preguntó ella, lo suficientemente alto para que yo la escuchara desde mi escondite. «Nada, esta máquina no sirve», respondió él brusco. Luego le dio el boleto de Carla a la azafata. «Pruebe con este». La chica lo pasó. «Psst». Luz roja. La azafata empezó a teclear en su computadora. Su rostro cambió de la amabilidad de servicio a una expresión de seriedad administrativa. «Señor, estos pases de abordar no son válidos. La reserva ha sido cancelada». «¿Qué?», gritó Roberto. Varias cabezas en la fila se giraron para mirar. «Eso es imposible. Hicimos el check-in hace 1 hora. Tenemos las maletas facturadas». «Lo siento, señor. Aquí aparece claramente. Cancelación total solicitada por el titular del medio de pago hace 20 minutos». Vi el color drenarse de la cara de mi hijo. Se puso pálido como un papel. Carla soltó un grito ahogado. «¿El titular?», balbuceó Roberto. «Pero, la tarjeta». Y entonces lo vi comprender. Fue como ver una bombilla encenderse en cámara lenta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Giró la cabeza, mirando hacia atrás, hacia la terminal, buscando frenéticamente entre la multitud. Buscaba a la viejita inútil. Buscaba a la madre que había mandado a cuidar gatos. Yo di un paso al costado, saliendo de la protección de la columna. Me paré firme, con los pies separados a la altura de los hombros, con mi abrigo camello impecable y mi bolso de mano sujeto con fuerza. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia de 20 metros. Él me vio, y por primera vez en años, no vio a la anciana que estorba. Vio a Baudilia, vio la furia contenida, la dignidad herida y el poder absoluto que yo tenía sobre su destino en ese momento. Su boca se abrió para decir algo, quizás «mamá», pero ningún sonido salió. Carla siguió su mirada y me vio también. Se le cayó el bolso de mano al suelo. Yo no sonreí. No hice gestos obscenos. Simplemente levanté mi mano derecha, sosteniendo mi propio teléfono donde brillaba el código QR de mi pase de abordar válido, y lo saludé con un movimiento lento y deliberado de dedos. Un saludo de despedida. La azafata estaba llamando a seguridad o a un supervisor, no lo sé, pero el caos empezaba a formarse alrededor de ellos. La gente en la fila empezaba a protestar.
Señor, tiene que hacerse a un lado, está obstruyendo el embarque, dijo la azafata con voz firme. No, espere, esa es mi madre. Ella tiene que arreglar esto, gritó Roberto, señalándome con un dedo tembloroso. Empezó a caminar hacia mí, ignorando las instrucciones del personal. ¡Seguridad!, llamó la azafata. Yo me mantuve en mi sitio. No retrocedí. Sentí una calma glacial. Ya no era la víctima, era el juez, y la sentencia acababa de ser dictada. En ese instante me di cuenta de algo fundamental. Durante años creí que mi vida había terminado cuando me jubilé, que mi historia ya estaba escrita y que solo me quedaba ser un epílogo en la vida de mi hijo. Qué equivocada estaba. Mi historia, mi verdadera historia, apenas estaba comenzando en la Terminal 2 del aeropuerto. Roberto venía hacia mí, con la cara descompuesta por la ira y el pánico. Pero yo no tenía miedo. Tenía la tarjeta, tenía la razón y, sobre todo, tenía la voluntad de acero que creía haber perdido entre recetas de cocina y visitas al médico. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire reciclado del aeropuerto que de repente me pareció el aire más puro de la libertad. Estaba lista para el siguiente movimiento. El juego había cambiado, y las piezas negras acababan de hacer jaque. No retrocedí ni un milímetro cuando Roberto se abalanzó hacia mí. Durante 40 años en las aulas, aprendí que cuando un estudiante problemático intenta intimidarte con su tamaño o su voz, lo peor que puedes hacer es mostrar miedo. El miedo huele, y los depredadores, aunque sean tus propios hijos, se alimentan de eso. Me quedé quieta, con la espalda recta y el mentón levantado, sujetando mi bolso con ambas manos a la altura de la cintura, en esa postura de paciencia infinita que solía usar mientras esperaba que el salón se callara. «¡Mamá!», bramó Roberto, deteniéndose a 1 metro de mí solo porque un guardia de seguridad, un hombre alto con uniforme azul marino, se interpuso en su camino. «¿Qué hiciste? Diles que es un error, diles que estás confundida». Su voz retumbó en la sala de espera, haciendo que varias personas dejaran sus revistas y sus celulares para mirar el espectáculo. Sentí las miradas clavarse en mi nuca, pero esta vez no me quemaban de vergüenza como en la fila de facturación. Esta vez, la vergüenza no era mía. «Señor, le voy a pedir que baje la voz y mantenga la distancia», dijo el guardia con tono autoritario, poniendo una mano en el pecho de mi hijo. Roberto manoteó, desesperado con el rostro rojo y brillante de sudor. Carla llegó corriendo detrás de él, con el rímel corrido bajo los ojos y respirando con dificultad, arrastrando sus tacones de diseñador que claramente no estaban hechos para correr por una terminal. «¡Es mi madre!», gritó él, señalándome como si yo fuera un objeto perdido. «Es una persona mayor, no sabe lo que hace. Seguro canceló por accidente en el celular. Ella no entiende de tecnología. Tiene que arreglarlo ahora mismo». Me miró con esos ojos desorbitados, esperando que yo asintiera, que bajara la cabeza y dijera: «Sí, mijito, perdón, soy una vieja tonta, déjame arreglarlo». Esperaba que yo sacara la tarjeta y pagara la penalización, que me humillara públicamente con tal de salvar sus vacaciones. Pero yo no dije nada. Solo lo miré. Lo miré con una tranquilidad que pareció desconcertarlo más que cualquier grito. Mantuve el silencio, ese silencio pesado y denso que usaba cuando alguien no traía la tarea. Dejé que sus gritos resonaran y se apagaran. Dejé que su falta de control contrastara con mi compostura. «¡Mamá! ¡Habla!», insistió, bajando un poco el tono al ver que el guardia no se movía. «Diles que reactiven los boletos. Vamos a perder el avión». Carla se agarró del brazo de Roberto jadeando. «Suegra, por favor, mis maletas, mi ropa. Esto no es gracioso. Si es una broma por lo de los gatos, ya entendimos, pero arréglelo». Ahí estaba, la mención de los gatos. La confirmación de que sabían exactamente por qué estaba pasando esto, aunque se negaran a admitirlo frente a la autoridad. Di un paso al frente, despacio, con la elegancia de quien camina hacia el altar o hacia el estrado. Miré al guardia de seguridad a los ojos y le sonreí levemente, una sonrisa de abuela inofensiva pero lúcida. «Oficial», dije con voz clara y calmada, perfectamente audible para los curiosos que nos rodeaban. «Este hombre es mi hijo, efectivamente, pero me temo que el único que está confundido aquí es él».
Roberto abrió la boca, indignado. ¿Qué dices? Tú cancelaste. La chica del mostrador dijo que fuiste tú. Así es, respondí, girando la cabeza para mirarlo directamente. Mis ojos se encontraron con los suyos y vi el momento exacto en que la duda empezó a fracturar su arrogancia. Yo cancelé los boletos, Roberto. No fue un error de dedo. No fue la demencia senil que tanto te gusta insinuar que tengo. Fue una decisión ejecutiva. El silencio que siguió a mis palabras fue delicioso. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Carla soltó el brazo de Roberto y se llevó una mano a la boca. Pero, ¿por qué?, balbuceó él, con la voz convertida en un hilo infantil. Ya pagaste todo. El dinero ya se gastó. El dinero se recupera, hijo. La dignidad no, dije suavemente. Me acerqué un paso más, lo suficiente para que el olor a su colonia cara, esa que se compró con el dinero que le presté el mes pasado, me golpeara la nariz. Me dijiste que me fuera a casa. Me dijiste que me hiciera útil. Me dijiste que cuidara a los gatos porque era un estorbo para su segunda luna de miel. ¿Recuerdas? Roberto miró a los lados, nervioso, notando que la gente escuchaba. Su rostro pasó del rojo al pálido. La narrativa de la madre loca se le estaba desmoronando. Ahora él era el villano de la historia, y el público lo sabía. Mamá, eso fue una forma de decir, estábamos estresados. Intentó justificar bajando la voz, tratando de recuperar el control. No puedes hacernos esto aquí. Las maletas ya están adentro. Carla tiene sus medicinas en la maleta. Mentira, intervine cortante. Carla tiene maquillaje en la maleta. Sus vitaminas están en el bolso de mano. Yo soy la que lleva medicinas para la presión y afortunadamente las tengo aquí conmigo. Saqué mi celular. La pantalla brillaba con la notificación de la aerolínea. Embarque en proceso. Mira, Roberto, dije, mostrándole el teléfono, pero sin dejar que lo tocara. Yo no estoy confundida. Yo sé perfectamente lo que hice. Entré a la oficina de gerencia. Me identificó como la titular de la tarjeta platino que ha pagado todos sus caprichos los últimos 10 años, y revoqué mi generosidad. Pero no puedes dejarnos aquí, chilló Carla perdiendo la compostura. ¿Qué vamos a hacer? Todo está reservado a tu nombre. Exacto, asentí disfrutando de cada sílaba. El hotel, los tours, el barco por el Sena, todo está a mi nombre. Y como titular, tengo derecho a decidir quién me acompaña. Y he decidido que prefiero la soledad a la compañía de 2 personas que me tratan como a un mueble viejo. El guardia de seguridad tosió discretamente, ocultando una sonrisa. Roberto se pasó las manos por el cabello, desesperado. Parecía un niño al que le acaban de quitar el juguete que le robó a otro. «Mamá, por favor». Su tono cambió. Ahora era suplicante. Esa voz melosa que usaba cuando necesitaba dinero para el enganche del coche. «No seas rencorosa. Te pedimos perdón, ¿sí? Perdón. Fue una estupidez. Estábamos nerviosos por el viaje. Pero no nos hagas esto. Nos vas a hacer perder miles de dólares». «No, Roberto», lo corregí, implacable. «Yo voy a perder miles de dólares. Ustedes no van a perder ni un centavo, porque no pusieron ni un centavo. Lo único que van a perder es la oportunidad de tomarse fotos para presumir una vida que no pueden pagar». La azafata del mostrador de la puerta de embarque tomó el micrófono. «Última llamada para el vuelo AF452, con destino a París. Pasajeros restantes, favor de abordar». El sonido del anuncio actuó como un detonante. Roberto intentó dar un paso hacia el mostrador, ignorándome, como si pudiera convencer a la aerolínea de que ignorara a la titular de la tarjeta. «Señorita», gritó él hacia la azafata, «es un malentendido familiar. Déjenos pasar y lo arreglamos en París». La azafata negó con la cabeza, sin siquiera mirarlo, concentrada en su pantalla. «Señor, si no tiene un pase de abordar válido, no puede pasar. Y le pido que se retire del área de embarque o tendré que llamar a la Policía Federal. Están bloqueando el paso». Roberto se giró hacia mí una última vez. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de tristeza, sino de frustración impotente. «Mamá, ¿de verdad nos vas a hacer esto? ¿Te vas a ir a casa y nos vas a dejar aquí tirados?». Fue entonces cuando solté la última pieza de mi estrategia, la que ni siquiera ellos vieron venir. Me acomodé el abrigo nuevo, me colgué el bolso al hombro con un movimiento decidido. «¿Quién dijo que me voy a casa?», pregunté con una ceja levantada.
Roberto y Carla se quedaron paralizados. ¿Qué? Preguntaron al unísono. Yo tengo un boleto válido, Roberto, dije, señalando la puerta de embarque con un gesto elegante de mi mano. Fila 2, asiento A, ventanilla. Siempre quise ver las nubes desde arriba, sin que nadie me pidiera que le cambiara el lugar, porque le molesta el sol. La mandíbula de Carla cayó hasta el suelo. Roberto parecía haber recibido un golpe físico en el estómago. ¿Te vas? ¿Te vas a ir tú sola?, susurró él, incrédulo. Pero si no sabes ni pedir un taxi, te vas a morir allá sola. No hablas francés. Sonreí. Una sonrisa genuina, llena de una confianza que había estado dormida bajo capas de sumisión materna. Tengo Google Translate, Roberto. Y tengo algo mucho más importante. Tengo paz. Además, soy profesora de historia. París está en los libros que he leído toda mi vida. Conozco esa ciudad mejor que tú, que solo querías ir para comprar ropa de marca. Me di la media vuelta. Les di la espalda. Esa espalda que tantas veces se había encorvado para cargar sus problemas, ahora estaba recta y firme. Ah, y una cosa más, dije, girando la cabeza solo un poco, lo suficiente para que me escucharan bien. Sobre los gatos. Vi cómo aguzaban el oído, esperando quizás que les diera las llaves de mi casa o alguna instrucción de salvación. Espero que tengan suficiente comida seca en los dispensadores, dije con frialdad, porque van a tener mucho tiempo libre para cuidarlos ustedes mismos. Tienen suerte. El taxi de regreso les saldrá más barato que el vuelo a París. Empecé a caminar hacia la azafata. Mis zapatos cómodos resonaban sobre la alfombra azul de la zona de embarque. Sentí una ligereza en el cuerpo que no sentía desde que tenía 20 años. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No puedes! Escuché los gritos de Roberto a mis espaldas, pero sonaban lejanos, como si vinieran de otra dimensión, de una vida pasada que ya no me pertenecía. ¡Mis maletas! ¡Baudilia, mi ropa!, chillaba Carla. Llegué al mostrador. La azafata me miró. Había visto toda la escena. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y, me atrevería a decir, admiración. «Buenas tardes, señora», me dijo, con un tono mucho más cálido que el protocolo habitual. ¿Su pase de abordar? Le extendí mi teléfono. Mis manos no temblaban. «Aquí tiene, señorita. Solo yo. Baudilia». El escáner hizo bip. Una luz verde, hermosa y brillante, se encendió en la consola. «Bienvenida a bordo, doña Baudilia. Que tenga un excelente viaje». Crucé el umbral hacia el túnel del avión. El aire cambió. Olía a aventura, a café recién hecho y a libertad. No miré atrás. Sabía lo que dejaba. 2 adultos egoístas lidiando con la policía del aeropuerto, tratando de recuperar unas maletas que ya debían estar siendo bajadas a la pista, y enfrentándose a la realidad de que su banco personal acababa de cerrar sus puertas para siempre. Mientras caminaba por el pasillo telescópico, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No la sequé. Era una lágrima de duelo por el hijo que creí tener, pero también era el agua que regaba la semilla de la mujer que estaba renaciendo. Entré al avión. La cabina de clase ejecutiva era un oasis de calma y lujo. Una azafata me recibió con una copa de champán antes de que siquiera me sentara. «¿Me permite su abrigo, señora?» «Sí, gracias», respondí entregándoselo. Me senté en el 2A. El asiento era amplio, suave, de cuero verdadero. Miré por la ventanilla. Abajo, en la pista, vi los carritos de equipaje moviéndose. Imaginé a Roberto y Carla allá arriba, detrás del cristal, viéndome partir. Había ejecutado mi plan en silencio, sin violencia, solo usando las mismas armas que ellos usaron contra mí, la subestimación. Creyeron que no sería capaz. Creyeron que el amor de madre era una cadena perpetua de servidumbre. Di un sorbo al champán. Las burbujas me hicieron cosquillas en la nariz. «A su salud, Misu y Sombra», murmuré, levantando la copa hacia la ventanilla. «Cuiden bien a mi hijo. Va a necesitar consuelo cuando vea el estado de cuenta de su propia tarjeta». El avión comenzó a moverse. El rugido de los motores vibró en mi pecho, sincronizándose con los latidos de mi corazón. París me esperaba. Y por primera vez en mi vida, yo no era la que se quedaba atrás saludando con un pañuelo. Yo era la que volaba. El rugido de los motores aumentó, una vibración poderosa que subió desde el suelo del avión hasta mis pies cansados,
como si la máquina misma me estuviera dando la fuerza que me había faltado durante años. Mientras el avión se inclinaba hacia el cielo, dejando atrás la gravedad y la ingratitud, miré por la ventanilla ovalada. Abajo, el aeropuerto se convertía en una maqueta inofensiva de luces y concreto. Imaginé a Roberto y a Carla allá abajo, diminutos, insignificantes, peleando con el personal de tierra, buscando sus maletas expulsadas como parias en la pista. La señal de abrochar cinturones se apagó con un ding suave. Fue el sonido de mi liberación. ¿Más champán, señora Baudilia?, preguntó la azafata, una joven francesa con una sonrisa que no tenía ni pizca de condescendencia. Sí, por favor, respondí, acomodándome en el asiento que era más cómodo que el sofá de mi propia sala. Y tráigame el menú de la cena, si es tan amable. Tengo un hambre atrasada de décadas. Mientras el avión se estabilizaba sobre las nubes, que parecían un campo de algodón iluminado por el sol del atardecer, decidí hacer algo que antes me hubiera causado un ataque de pánico. Conecté mi teléfono al Wi-Fi del avión. Sabía que el servicio tenía un costo extra de $20. Antes habría pensado que era un despilfarro. Hoy me pareció una inversión en entretenimiento. Apenas se conectó la red, mi celular empezó a vibrar como si tuviera convulsiones. Las notificaciones entraron en cascada, una tras otra, acumulándose en la pantalla con una desesperación palpable. 10 llamadas perdidas de Roberto hijo. 5 llamadas perdidas de Carla nuera. 15 mensajes de WhatsApp. Abrí el chat de Roberto con una calma clínica, como quien revisa un examen reprobado para ver dónde estuvo el error del alumno. «Mamá, esto es una locura. ¡Vuelve!». Nos sacaron de la fila como delincuentes. Todo el mundo nos está mirando. Carla está llorando en el baño. Dice que le arruinaste la vida. ¿Dónde estás? La azafata dice que el avión ya cerró puertas. Diles que paren. Leí cada mensaje sorbiendo mi bebida. No sentí culpa, ni una gota. Lo que sentí fue una extraña fascinación antropológica. ¿Realmente creían que yo tenía el poder de detener un Boeing 777 en pleno despegue solo porque ellos estaban incómodos? Tan grande era su egocentrismo que pensaban que las leyes de la aeronáutica se doblarían ante sus caprichos. Escribí una respuesta, pero la borré. No, responder sería entrar en su juego. Responder sería darles la atención que exigían. Y mi atención, a partir de hoy, era un recurso exclusivo para mí misma. En lugar de contestar, abrí la aplicación del banco. Ahí estaba mi verdadero poder, el cetro y la corona de esta reina exiliada. Vi el saldo disponible, robustecido por el reembolso de sus boletos de primera clase. Era una pequeña fortuna. Dinero que yo había guardado privándome de cafés, de ropa nueva, de taxis. Dinero que iba a ser despilfarrado en bolsos de marca para Carla, y cenas donde Roberto no me dejaría hablar. Fui a la sección de tarjetas adicionales. Ahí estaban. Tarjeta 1, Roberto, gastos varios. Tarjeta 2, Carla, emergencias. Emergencias. Solté una risa seca que hizo que el pasajero del otro lado del pasillo me mirara con curiosidad. La última emergencia de Carla había sido unos zapatos italianos que estaban en oferta. Mi dedo se posó sobre el botón virtual que decía bloquear temporalmente. Lo miré un segundo. Pensé en cuando Roberto era niño y yo le daba mi monedero para que comprara el helado. Pensé en cómo esa confianza se había transformado en abuso. Presioné el botón. Confirmar bloqueo. Sí. Hice lo mismo con la de Carla. Confirmar bloqueo. Sí. La pantalla mostró un candado rojo junto a sus nombres. Fue más satisfactorio que cualquier clase de historia que hubiera impartido sobre la caída del Imperio Romano. Acababa de cortar el suministro. El acueducto de Roma se había secado. 5 minutos después, llegó el mensaje que confirmaba mi teoría. «Mamá, intentamos pedir un Uber XL para las maletas y la tarjeta fue rechazada. Dice, fondos insuficientes o tarjeta bloqueada. Desbloquéala ahora mismo. Estamos en la banqueta de la Terminal 2 y va a llover». Sonreí. La justicia poética a veces tarda, pero cuando llega es implacable. No tenían efectivo. Nunca llevaban efectivo porque eso es de viejos. Y sus tarjetas personales seguramente estaban topadas o canceladas por falta de pago, razón por la cual usaban las mías. Estaban varados.
con 4 maletas gigantes, 2 bolsos de mano, sin coche, sin dinero y sin la sirvienta que les resolviera la vida. Miré por la ventana. El cielo se oscurecía, pintándose de violeta y naranja. Me imaginé a Carla con sus tacones altos tratando de arrastrar la maleta roja, mi maleta con mi ropa, bajo la llovizna de la ciudad. Tendrían que llamar a un amigo, o peor, tomar el transporte público. Tendrían que cargar sus propios bultos. Tendrían que sentir el peso de la realidad en sus propios músculos, esos que se habían atrofiado por la comodidad que yo les proporcioné. La azafata regresó con un mantel de lino blanco y cubiertos de plata real. Para la cena, señora, tenemos confit de pato con salsa de frutos rojos o langosta a la termidor. La langosta, dije sin dudar. Y por favor, tráigame un vaso de agua con hielo. Necesito tomarme mi pastilla para la presión. Quiero estar en perfectas condiciones cuando aterricemos. Excelente elección. Mientras esperaba la comida, un pensamiento intrusivo me asaltó. Mi ropa. Todo lo que había empacado con tanto amor estaba en la bodega de carga de ese aeropuerto, probablemente siendo reclamado a regañadientes por Roberto. Yo iba hacia París con lo puesto: un pantalón de vestir, una blusa de seda, mi abrigo color camello y zapatos ortopédicos. Mire mis manos vacías. No tenía pijama, no tenía cepillo de dientes, no tenía mis vestidos para las cenas. Por un segundo, el miedo de la anciana desvalida intentó asomar la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Pero entonces recordé la tarjeta negra en mi bolso. Recordé los 3.000 euros en mi cinturón. Recordé que iba a la capital mundial de la moda. No tengo ropa, murmuré para mí misma, y luego una risita nerviosa se me escapó, transformándose en una carcajada suave. No tengo ropa vieja. Eso era. No era una tragedia, era una oportunidad. Toda esa ropa que iba en la maleta era ropa de señora mayor respetable, ropa elegida para no avergonzar a Roberto, colores neutros para pasar desapercibida. Ahora podía comprar lo que yo quisiera. Podía entrar a una boutique en los Campos Elíseos y comprarme un vestido rojo, o una bufanda de seda azul eléctrico. Podía vestirme como la mujer que me daba la gana ser, no como la madre que ellos querían que fuera. El hombre sentado en el asiento 2D, al otro lado del pasillo, me observaba. Era un señor de unos 60 y tantos años, con canas bien cuidadas y leyendo un libro grueso de arquitectura. «Disculpe la intromisión», dijo con una voz grave y educada. «Pero se le ve muy feliz. Es contagioso». Me giré hacia él. En otro momento me habría encogido, avergonzada de haber reído sola. Pero el champán y la libertad me habían soltado la lengua. «Lo estoy, señor. Estoy celebrando una independencia tardía». Él cerró su libro y sonrió. «¿Primera vez en París?» «Primera vez en mi vida», corregí. «Fui profesora de historia 40 años. He enseñado sobre la Revolución Francesa miles de veces. Sé dónde cayó la Bastilla y por dónde caminó Robespierre, pero nunca he olido el Sena». «Oh, le va a encantar», dijo él con entusiasmo. «París es una ciudad que respeta la historia y a quienes la conocen. Por cierto, soy Julián, arquitecto, Baudilia, viajera». La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Viajera, no madre, no abuela, no viuda, viajera. Me gustó cómo sonaba. Me gustó cómo se sentía en mi paladar, como un caramelo fino. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de voz de Roberto. Me puse los auriculares de cancelación de ruido que la aerolínea proveía, esos aparatos maravillosos que aíslan el mundo exterior. Le di play. «Mamá, por favor». Su voz se quebraba. Estaba llorando. «No tenemos cómo irnos». Carla se rompió el tacón. «Está lloviendo muy fuerte. Desbloquea la tarjeta solo para el taxi. Te lo prometo. Te lo pago luego. Por favor, mamá, no seas cruel. Somos tu familia». Escuché el mensaje 2 veces. Analicé el tono. Había miedo, sí. Había incomodidad. Pero sobre todo, había incredulidad. No podía creer que su madre, su fuente inagotable de recursos, hubiera cerrado el grifo. Me llamaba cruel, por obligarlo a resolver un problema que cualquier adulto funcional debería poder resolver. Me llamaba familia cuando le convenía, pero me llamaba cuidadora de gatos cuando yo estorbaba. Me quité los auriculares y miré la pantalla. Escribí mi primera y única respuesta de la noche. «Roberto, tienen salud y juventud,
2 cosas que no se compran. Tienen las maletas con su ropa. Usen el ingenio que dicen tener. El taxi a casa cuesta menos que una botella del vino que pensaban pedir en la cena de hoy. Vendan algo si es necesario. Bienvenidos al mundo real. Nos vemos en 2 semanas. PD. No olviden la medicina de Misú a las 8:00 p.m. en punto. Envié el mensaje y, acto seguido, activé el modo avión. La desconexión fue física. Sentí como si un cable invisible que me ataba el pecho se hubiera soltado. La cena llegó. La langosta olía a gloria, bañada en una salsa cremosa y dorada. Julián, el arquitecto, alzó su copa de vino tinto hacia mí desde el otro lado del pasillo. Por París, Baudilia. Alcé mi copa de champán, que brillaba bajo la luz tenue de la cabina. Por París, Julián, y por la Bastilla. Porque a veces hay que demoler la prisión antigua para poder construir algo nuevo. Comí con un apetito voraz. Cada bocado era un homenaje a mi nueva vida. Pensé en Roberto y Carla, mojados, esperando quizás un autobús o llamando a algún amigo para pedirle el favor vergonzoso de que los recogiera. Seguramente estarían furiosos. Seguramente mañana hablarían mal de mí con toda la familia. Dirían que me volví loca, que soy una vieja amargada. Que digan lo que quieran. La historia la escriben los vencedores. Y en este momento, la vencedora estaba volando a 900 kilómetros por hora, en clase ejecutiva, rumbo a la ciudad de la luz. Terminé la cena y recliné el asiento hasta que se convirtió en una cama totalmente horizontal. La azafata me trajo un edredón suave y una almohada de plumas. Me quité los zapatos ortopédicos y estiré los dedos de los pies. Cerré los ojos, pero no para dormir. Los cerré para visualizar mi llegada. Me vi bajando del avión, respirando el aire frío de Francia. Me vi tomando un taxi, yo sola, sin nadie que me dijera qué hacer, y dando la dirección del hotel en mi francés aprendido en libros viejos. Hotel Regina, s'il vous plaît. Sonreí en la oscuridad. Roberto tenía razón en una cosa. Iba a ser un viaje inolvidable, pero se equivocó en el protagonista. Este no era su viaje. Nunca lo fue. El avión dio una pequeña sacudida por la turbulencia, pero no me asusté. Me sentí acunada. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por si alguien tenía la camisa planchada o si había comida en el refrigerador. Solo tenía que preocuparme por mí. Y esa responsabilidad, que antes me parecía aterradora, ahora se sentía como el regalo más grande que me podía haber dado la vida. Mañana compraría ropa. Mañana vería la Torre Eiffel. Mañana Baudilia empezaría a vivir, pero primero iba a dormir 8 horas seguidas, sin interrupciones, sin gatos maullando y sin hijos ingratos exigiendo mi alma. Buenas noches, mundo. Buenos días, libertad. El aire de París no olía a perfume caro como yo imaginaba, sino a lluvia reciente sobre adoquines viejos y a pan caliente. Un aroma honesto que me llenó los pulmones apenas bajé del taxi frente al Hotel Regina. El conductor, un señor de bigote canoso que apenas hablaba español, me abrió la puerta con una reverencia que Roberto no me había hecho ni el día de su boda. «Bienvenue, madame», me dijo, ayudándome a bajar con cuidado, pero sin tratarme como si fuera de cristal. «Madame, no abuela, no doña, no viejita, madame». Me enderecé el abrigo color camello, que era lo único que tenía aparte de mi bolso y mi dignidad recuperada. Entré al vestíbulo del hotel pisando fuerte. Los candelabros de cristal brillaban sobre los pisos de mármol y por un momento el fantasma de la Baudilia insegura, la que temía no saber comportarse en un lugar así, intentó asomar la cabeza. Pero lo espanté enseguida tocando la tarjeta negra en mi bolsillo. Yo pagaba por esto. Yo pertenecía aquí. El recepcionista, un joven impecable, no parpadeó al ver que llegaba sin equipaje. Al contrario, cuando le expliqué en mi inglés básico y pausado que la aerolínea había tenido un problema logístico con mis maletas, me ofreció un kit de aseo de lujo y una copa de vino de cortesía. Subí a mi habitación. Era hermosa, con cortinas de terciopelo y una ventana que daba justo a las tullerías. Me acerqué al cristal. Allá afuera estaba la ciudad que había enseñado en mis clases durante 40 años. La ciudad de las luces, de las revoluciones, de la libertad. Y yo estaba en el centro de ella, sola,
sin pijama, pero con el alma más llena que nunca. Me senté en el borde de la cama gigante y saqué el teléfono. Había llegado el momento de enfrentar la realidad que dejé al otro lado del océano, pero esta vez bajo mis propios términos. Tenía 3 mensajes nuevos de Roberto. Ya no eran gritos ni exigencias. El tono había cambiado radicalmente, como cambia el tono de un alumno rebelde cuando se da cuenta de que el director ha entrado al salón. Mamá, por fin llegamos a la casa. Tuvimos que pedirle dinero prestado al vecino para el taxi. ¡Qué vergüenza! Carla está muy alterada, pero creo que entendemos tu punto. ¿Estás bien? Por favor, avísanos que llegaste. Estamos preocupados de verdad. No sentí satisfacción vengativa, sino una calma profunda. La lección había entrado. Tuvieron que pedir prestado. Tuvieron que sentir la vergüenza pública. Tuvieron que resolverlo sin mí. Les respondí con un mensaje de audio, para que escucharan mi voz firme, sin temblores. Roberto, Carla, estoy instalada en el hotel, viendo la Torre Eiffel a lo lejos. Estoy perfectamente bien. Me alegra que hayan llegado a casa. Tienen 2 semanas para reflexionar sobre cómo vamos a convivir cuando regrese, porque las cosas van a cambiar. Ah, y no se olviden de limpiar la caja de arena de los gatos. Un abrazo. Bloqueé la pantalla. No esperé respuesta. Mi atención ya no les pertenecía. A la mañana siguiente me desperté con una misión clara. Necesitaba ropa. Mis vestidos, mis zapatos cómodos y mis blusas de señora mayor estaban secuestrados en algún lugar del aeropuerto de mi país, probablemente en el maletero del coche de mi hijo. Bajé a desayunar un croissant que se deshacía en la boca y un café negro fuerte. Luego salí a la calle. Caminé hasta las Galerías Lafayette. Entrar allí fue como entrar a un templo, pero en lugar de santos había maniquíes vestidos con sedas y lanas finas. Una vendedora se me acercó. En otro tiempo, yo habría buscado la sección de liquidaciones o la ropa apropiada para mi edad, esa ropa gris y beige que nos hace invisibles. Pero hoy no. Busco un vestido, le dije, señalando uno en el escaparate. Y no lo quiero gris, lo quiero azul, azul real. Me probé cosas que Carla habría dicho que eran ridículas para mí. Un pañuelo de seda con estampado geométrico, unos zapatos de cuero suave, pero con un poco de tacón, un abrigo rojo. Al mirarme en el espejo del probador, vi a una mujer que no conocía. Tenía arrugas, sí. Tenía el pelo blanco, sí. Pero sus ojos brillaban con una picardía juvenil. Compré todo. Pasé la tarjeta sin culpa, sabiendo que cada euro gastado era un euro que no se iría en los caprichos de nadie más. Salí de la tienda cargando mis propias bolsas, sintiendo el peso delicioso de mi propia elección. Caminé hacia el río Sena. Me senté en un banco de madera frente al agua grisácea, viendo pasar los barcos turísticos. El viento frío me sonrosaba las mejillas. A mi lado se sentó una mujer joven, tal vez de la edad de Carla, leyendo un libro. Me sonrió. «Bonito día, ¿verdad?», me dijo en francés. Yo asentí, y tirando de mis recuerdos de lecturas, respondí: «Oui, c'est magnifique». Empezamos a charlar, mezclando inglés, español y señas. Ella se llamaba Sophie. Le conté resumidamente que era mi primera vez en París y que me había escapado de una vida que me quedaba chica. Ella se rió y me dijo que parecía una mujer muy valiente. «Valiente», repetí la palabra, saboreándola. «No siempre lo fui, hija. A veces la valentía es lo único que te queda cuando te quitan todo lo demás». Esa tarde subí a la Torre Eiffel. No hice la fila de las escaleras. Pagué el elevador hasta la cima. Mientras la ciudad se hacía pequeña bajo mis pies, pensé en mi esposo. Él había ahorrado este dinero para nosotros, para nuestra vejez. Siempre pensé que gastarlo yo sola sería una traición a su memoria. Pero al ver el horizonte infinito, entendí que él no ahorró para que yo fuera la sirvienta de nuestro hijo. Ahorró para que yo fuera libre. «Mira, viejo», susurré al viento. Llegamos. Sentí una paz absoluta. La culpa de madre, esa que me había atado durante años, se disolvió en la altura. Roberto y Carla eran adultos. Si se caían, tendrían que levantarse. Yo ya no era su colchón de seguridad. Yo era Baudilia, la profesora de historia que finalmente estaba viviendo la suya. Los días siguientes fueron un torbellino de museos,
cafés y caminatas largas. Aprendí a usar el metro. Me perdí 2 veces y me encontré 3. Comí quesos que olían fuerte y bebí vino a mediodía. La noche antes de mi regreso, me senté en el restaurante del hotel para mi última cena. Pedí una mesa para 1, cerca de la ventana. Saqué mi cuaderno de notas. Durante el viaje, había estado escribiendo no un diario de viaje, sino un plan de vida. 1. La casa. Es demasiado grande para mí. La venderé. Compraré un apartamento pequeño, fácil de limpiar, cerca del centro cultural donde dan clases de pintura. 2. El dinero. Lo que sobre de la venta y mis ahorros será un fondo intocable para viajes. Roberto tendrá que aprender a vivir con su sueldo. 3. Los límites. Si quieren verme, será con invitación, no más lavandería gratis, no más préstamos a fondo perdido. Leí la lista y sonreí. Era mi nueva constitución, mi declaración de independencia personal. El camarero me trajo la cuenta y junto con ella una pequeña caja de chocolates. De parte de la casa, Madame Boudilia. Ha sido un placer tenerla aquí. Su energía es inspiradora. Le agradecí con una propina generosa. Salí a la calle para ver la Torre Eiffel, iluminada por última vez. Sus luces parpadeaban como diamantes contra el cielo negro. Pensé en el momento en que aterrizara de vuelta en casa. Sabía que Roberto y Carla estarían allí, probablemente con flores, tratando de arreglar las cosas, o quizás con caras largas, esperando una disculpa. No importaba. La mujer que aterrizaría no sería la misma que despegó. La Boudilia que cuidaba gatos y pedía perdón por existir se había quedado en la Terminal 2, desvanecida como el humo. La mujer que regresaba traía puesto un abrigo rojo, sabía pedir vino en francés y tenía muy claro que su vida, su verdadera vida, apenas estaba en el primer capítulo. Miré mi reflejo en el escaparate de una tienda cerrada. Me guiñé un ojo. «Bien hecho, profesora», me dije. Clase terminada. Di media vuelta y caminé hacia el hotel, con el paso firme de quien sabe que, a partir de ahora, el único equipaje que cargará será el de sus propios sueños. El viaje a París había terminado, pero el viaje de Boudilia acababa de comenzar.